Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, continuamos con esta modalidad de clases virtuales. Hoy nos mudamos a exteriores aprovechando este día lindo para poder oxigenarnos un poco y nutrirnos un poco del sol. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos terminado hablando de las personas, los tipos de personas, personas humanas, personas jurídicas? Bien, la ley le otorga ciertos atributos a estas personas, ya sea humanas o jurídicas, que constituyen la base y la esencia de su personalidad. Ellos son 5, 4 comunes a ambos tipos de personas y uno exclusivo de las personas físicas. Ellos son el nombre, la capacidad, el patrimonio, el domicilio, comunes, y el estado o estado civil exclusivo de las personas físicas. Las características de los atributos de la personalidad son comunes a los 5, por lo cual creo necesario detallarlos acá y no ser reiterativo cuando entremos en el estudio individual de cada uno de los atributos. Los atributos son necesarios porque ninguna persona puede prescindir de ellos, son inseparables porque, como lo dice la palabra, ninguna persona puede separarse de su utilización, son inalienables porque no son susceptibles de enajenación, o sea, están fuera del comercio, son imprescriptibles porque ni se adquieren ni se pierden por el mero uso del tiempo y son únicos. Esto significa que cada persona tiene un nombre, un patrimonio, un domicilio. Bien, en el tratamiento individual, el primero que vamos a desarrollar es el nombre. ¿Qué es el nombre desde el punto de vista legal? Es la denominación que corresponde a una persona y que sirve para individualizarla dentro de la sociedad. Se compone de dos elementos: el prenombre, o comúnmente denominado nombre o nombre de pila, y el apellido, que es el nombre de familia. En cuanto a la legislación que tiene el nombre, antiguamente el código anterior al que siempre les hago mención y que fue derogado en agosto del 2015, no contenía una regulación específica del nombre, sino que estaba regido por la ley 18.248, denominada Ley de Nombre. El nuevo Código Civil, si bien técnicamente deroga esta ley, en realidad lo que hace es incorporar sus normas al nuevo Código Civil y Comercial, en los artículos 62 a 73. En cuanto a su esencia o su naturaleza jurídica, el nombre es tanto un derecho, porque como decimos anteriormente es un atributo de la personalidad y no puede ser separado de ella. Toda persona tiene derecho a utilizar, a defender y a tener un nombre. Pero por otro lado también tiene la obligación. ¿Por qué? Porque existe el deber jurídico de ser individualizado por la sociedad. Bien, habíamos dicho entonces que el nombre se compone de prenombre y apellido. El prenombre sirve para individualizar a esa persona dentro de su familia. ¿Cómo se adquiere? Por su inscripción en el acta de nacimiento. ¿Y quiénes son los encargados de hacerlo? En primer lugar, los padres. A falta de ellos o falta de capacidad en los padres, sus representantes, o a falta de alguno de ellos, el Ministerio Público o los funcionarios del registro civil. En cuanto a qué nombres pueden utilizarse, hay libertad de nombres. El Código Civil pone algunas pocas limitaciones, por lo cual se pasa de un principio de limitaciones que tenía la ley anterior a un principio de libertad con algunas restricciones. Estos son: nadie puede tener más de 3 prenombres, no pueden utilizarse apellidos como prenombres, no pueden utilizarse los mismos prenombres entre hermanos, ni tampoco pueden, que esta es quizás el inciso más amplio, porque habla de que no pueden utilizarse nombres extravagantes. Como extravagantes, la doctrina ha entendido que son aquellos que provoquen rechazo, burla o risa en la persona que los lleva. El otro elemento del nombre es el apellido, o denominado nombre de familia, que es aquel que individualiza a la familia dentro de la sociedad. Existen dos tipos de adquisición del apellido: originaria y derivada. La originaria es aquella derivada de la filiación, ya sea matrimonial, extramatrimonial o adoptiva. La derivada es aquella que se obtiene a raíz de un cambio en el estado civil. Ejemplo más claro es el de la mujer que utiliza el apellido de su marido. En relación al cambio de nombre o apellido, si bien habíamos dicho que es inmutable el nombre, porque es el cambio constante de nombre o apellido generaría un estado de inseguridad jurídica, en ciertos casos totalmente taxativos o limitados por la ley, se prevé que la persona puede realizar el cambio tanto de nombre como de apellido. Esto obviamente debe estar
fundamentado, debe tener justos motivos y debe requerir autorización judicial, salvo en los casos de identidad de género o haber sido víctima de desaparición forzada de personas, en los cuales la sola voluntad de la persona es necesaria para tanto sea cambio de apellido o de nombre. Al decir que el nombre es un atributo de la personalidad, entendemos que tiene cierta protección jurídica, por lo cual hay 3 acciones que protegen el nombre. Una se llama acción de reclamación de nombre, que es cuando una persona se ve privada de la utilización de su nombre por otra. La acción de usurpación de nombre, que es cuando alguien, sin tener derecho a hacerlo, hace uso del nombre de otra persona. Y la defensa de buen nombre es cuando alguien utiliza en forma maliciosa el nombre de uno y genera perjuicios en esa persona. Para finalizar con el nombre, quiero dar 2 datos o hacer referencia tanto al sobrenombre como al seudónimo, qué protección o qué importancia jurídica tiene. El sobrenombre en realidad es una denominación que tiene fundamentalmente en el grupo familiar de una persona y no tiene ningún efecto jurídico, salvo, y la doctrina y la jurisprudencia han sido acordes en esto, para el caso de, por ejemplo, en un testamento uno hace referencia a una persona por su sobrenombre. En ese único caso, el sobrenombre tiene relevancia jurídica porque podría adjudicarse los bienes dejados por testamento a esa persona sin haberle hecho mención por su nombre. Y el seudónimo, que es aquel nombre de fantasía que una persona utiliza fundamentalmente o generalmente con fines artísticos, tiene protección jurídica a través de la ley de propiedad intelectual. Ahora, para eso tiene que haber sido la persona conocida durante un tiempo determinado por ese seudónimo y no por su nombre. Bien, pasamos al segundo, el domicilio. El domicilio es, en términos jurídicos o legales, es el asiento jurídico de una persona. En otras palabras, es el lugar donde efectivamente se encuentra una persona para hacerle conocer cualquier efecto jurídico. ¿Por qué es importante que una persona tenga domicilio? Porque ese domicilio va a repercutir en la ley aplicable a la persona, en el juez competente en asuntos legales que tenga esa persona y en las notificaciones que se le pueden llegar a hacer. Existen 2 tipos de domicilio: el domicilio general y el domicilio especial. El domicilio general es que se le aplica a todas las relaciones jurídicas de una persona, que puede ser real o legal, y el domicilio especial es que se establece puntualmente para determinadas relaciones jurídicas. Dentro de los domicilios generales, como les dije recién, existe el domicilio real y el domicilio legal. El domicilio real es la residencia habitual de la persona en el sentido más amplio que tiene la palabra. Es el lugar donde efectivamente vive esa persona y donde tiene el asiento principal de sus actividades, tanto económicas como para su vida en general. Este domicilio real posee 2 elementos: el elemento material, que es la efectiva residencia, y el elemento intencional, que es la voluntad de la persona de permanecer allí. Por eso podemos decir que tiene un carácter voluntario, porque depende de la persona; es mutable, porque por su propia voluntad puede cambiarlo; y es inviolable por el principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Al ser voluntario, nos referimos también a que el cambio, la constitución, la conservación y la extensión del tiempo que la persona permanezca en ese domicilio va a depender exclusivamente de su propia voluntad. El domicilio legal, por el contrario del domicilio real, es aquel donde la ley presume que una persona se encuentra, fundamentalmente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones en relación a su actividad. El caso más claro es el de los funcionarios públicos, donde la ley entiende que viven o establecen su domicilio en el lugar donde cumplen sus funciones. A contrario con el domicilio real, tiene carácter forzoso, porque la ley lo establece más allá de la voluntad de la persona, y es excepcional, porque se aplica solamente a los casos establecidos por la ley. Bien, los casos establecidos por ley son los funcionarios públicos, los militares en servicio activo, los transeúntes, que son aquellas personas que no tienen un domicilio determinado. Entonces la ley establece que el domicilio de esa persona es el domicilio donde se encuentran en el momento donde tienen que ser buscados, y los incapaces, que son, más adelante lo veremos, las personas por nacer, los menores y aquellos declarados por sentencia que tienen su domicilio en el domicilio de sus representantes. Para finalizar con domicilio, tenemos el tercer tipo, que era el domicilio especial, que es aquello que se establecen para situaciones determinadas. Existen 3 tipos de domicilios especiales: el domicilio contractual, que es aquel que la parte
establecen en un contrato y que se determina exclusivamente para los efectos del mismo. El procesal, que es el obligatorio que tiene que constituir cada una de las partes que intervienen en un juicio, y el domicilio conyugal, que es aquellos que establecen un matrimonio al momento de la celebración del mismo.